Hola a todos, y hace tiempo que quería haceros este vídeo porque últimamente, hablando con compañeros que también son terapeutas, nos hemos dado cuenta de que cuando vienen nuestros clientes a las consultas cada vez necesitan más hablar, ¿no? Y bueno, básicamente necesitan ser escuchados. Ya sabéis que con todo lo del COVID, hasta estas restricciones que están haciendo que la gente pues esté más en casa, no se vean con las familias, que bueno, no tengan una vida social, ¿no? Todo esto está pasando factura. Ya si además le metemos el estrés, por ejemplo, del personal sanitario, y tenemos muchos clientes que son personal sanitario y lo están realmente algunos pasando mal. Hace unos días en la tele escuché unas encuestas, unos porcentajes que dieron de un estudio, creo que era el Hospital del Mar, no estoy segura, pero eran unos indicadores que realmente asustaban un poco, ¿no? El personal sanitario con problemas de crisis de ansiedad, con tendencias, bueno, pensamientos suicidas, estrés postraumático. Claro, todo esto es duro. También pensar de que hay personas que no son personal sanitario y que están con una sintomatología muy parecida. Entonces, esto, lo que básicamente yo os quería proponer, ¿no? Sobre todo los que trabajáis con clientes a nivel de terapias, es de que tenemos que dar como un paso más allá. De hecho, todos somos muy buenos haciendo terapias, porque las técnicas que dominamos las dominamos súper bien, pero hemos llegado a un punto antes del COVID en que era siempre más importante la técnica, ¿no? Bueno, estamos en una sociedad competitiva, es lo que hay, entonces la técnica siempre está por encima, pero esta vez tenemos que modificar. Esta vez lo que tiene que estar por encima es el corazón. Tenemos que trabajar desde el corazón y la técnica tiene que estar detrás. ¿Bien? Entonces, ya sé que todos trabajamos muy bien, podemos ser muy correctos, muy amables, muy agradables con nuestros pacientes, pero no os hablo ya de esto, os hablo de ir más allá de esto. ¿Bien? Pensar que cuando te vienen a la consulta empiezan a hablar, simplemente los escuchamos, no hacemos nada más. Pero al momento que vamos a empezar con nuestra técnica, lo que tenemos que hacer es centrarnos, ¿vale? Estar tomando conciencia, ¿no? de nosotros, de ellos y de qué es lo que realmente les hace falta. Y pensar que cada vez que nosotros vamos a poner nuestra mano sobre el cuerpo de nuestro cliente, tanto sea un masaje, una reflexología, un tratamiento de fisioterapia, da igual, pero que cada vez que nosotros entramos en contacto con esa persona, todo sea súper cálido, ¿sabes? Que se sientan como si nosotros los estuviéramos abrazando continuamente, porque ahora lo que más falta hace es el tacto. Necesitamos desarrollar el tacto, necesitamos sentir y que ellos sientan todo este tacto que nosotros podemos transmitirles. Entonces esto, quieras que no, los va a ayudar muchísimo, porque ya va más allá de la técnica. Entonces, esta era la propuesta que os quería hacer a todos los que sois terapeutas, ¿no? de centrarnos un poco más e ir más allá. Bien. También otra cosa que quería proponeros a todos los que trabajáis de cara al público, ya no solo a los que hacemos terapias, sino que tengamos en cuenta de que cuando viene la gente a hacer, no sé, una compra o viene a hacer algún tipo de papeleo, si estamos en oficinas o lo que sea, pensar que tenemos delante personas que la mayoría de ellas sienten miedo, sienten ansiedad, sienten depresión y a veces nos van a hablar mal porque realmente necesitan expresar esto. Entonces tenemos que ir también nosotros más allá, ¿no? Es lo que yo le llamo ir más allá de la mascarilla, porque con la mascarilla como no transmitimos ya casi emociones, entonces tenemos que ver más allá de esas mascarillas, ¿no? Y ser conscientes de que estás delante de una persona que se está sintiendo mal y no sabe hacer otra cosa que igual hablarte mal, faltarte el respeto, pero tú tienes que a través de la comprensión entenderlo, no juzgarlo y simplemente, te iba a decir sonreírle, pero claro, con la mascarilla, por mucho que sonrías, no vas a hacer nada, ¿no? Pero simplemente el hecho de ser amable con ellos, esto es lo que necesitamos, ¿bien? Pero esto lo podemos hacer todos, en plan individual. Pensar que con que solo una persona ponga un granito de arena, vamos a cambiar todo. No esperéis que nos ayuden los gobiernos a cambiar nada, para ellos somos números. Y los números solo tienen importancia a nivel de dinero, no tenemos ninguna importancia más. Entonces la ayuda la tenemos que hacer entre nosotros mismos, nos tenemos que ayudar, ¿entendéis? Y tenemos que intentar ayudar a las personas a que se sientan mejor, a que esos sistemas nerviosos estén más relajados, más tranquilos. Al momento que entran en contacto con nosotros, en ese instante tenemos que conseguir que estén más tranquilos. ¿Bien?
Pensar que, como os decía, solo hace falta una persona y una idea para cambiar todo. Fijaros, hay grandes proyectos que conocemos que son increíbles, ¿no? Como por ejemplo lo que está haciendo Open Arms, ¿no? Tenemos a Oscar Camps, que es el fundador de Open Arms, salvando gente cada día, y es una persona que tuvo una idea. O también hay otro proyecto a nivel internacional que cada vez coge más fuerza, ¿no? Que es Start the Wave, con Dominic Provost-Checkley. Perdona, Dominic, porque seguro que he dicho mal tu nombre, pero es una persona que con una idea y con cambios que estuvo haciendo a su vida ha estado inspirando a multitud de personas por todo el mundo, y con su fundación están ayudando a muchos proyectos. También tenemos otra gran persona, Martí Suriñac, o las Rodas Solidarias, o los Bombers en Causa. Bien, todas estas personas se dedican a ayudar a otras personas y hacen organizaciones y tienen sus fundaciones. Bien, entonces nosotros, como a nivel individual, como persona anónima, no hace falta que estemos en una asociación. Somos nosotros mismos la asociación, somos nosotros los que tenemos que ayudar a los demás. Bien, somos nosotros los que simplemente con una palabra amable o parándonos un rato a hablar con alguien, sobre todo en personas mayores, que a veces sales a pasear al perro y ves una persona mayor y te mira y le dices hola, ¿qué tal? Y te empiezan a hablar y estás ahí, no pienses en el tiempo, en el reloj, es que quería hacer no sé qué. No, párate, escúchalos, necesitan ser escuchados, necesitan que estemos por ellos. Esto es lo que de verdad tenemos que hacer, que todo salga desde aquí, desde el corazón. Ya no tenemos que trabajar con la mente. El corazón y la mente debajo de él. ¿Entendéis? Esto es lo que necesitamos. Personas con corazón que sean muy buenas en sus técnicas, sea la técnica que sea. De hecho, bueno, os he soltado el rollo, pero tampoco me he presentado. Pero sé que muchos ya me conocéis, otros no. Para los que no me conocéis, me llamo Montse. Empecé trabajando en un servicio de radiología como técnico especialista, y al cabo de unos años entré en el maravilloso mundo de las terapias naturales, ¿no? En el que ya llevo unos 30 años y 20 dando clases de técnicas de masaje y de técnicas de reflexología. Durante todo este tiempo he ido viendo, ¿no?, toda la evolución que hemos ido haciendo con las terapias y con las técnicas, y he ido viendo también que cada vez todo era técnica, 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 ¿no? Y para enseñarlas muy bien y para hacerlas muy bien, pero ya llevo unos años que intento que los alumnos aprendan que lo más importante es sentir. Sentir y luego domina la técnica. Bien, algunos lo comprenden, el mensaje que intento transmitir, y son unos profesionales increíbles. Otros no lo acaban de comprender, pero son muy buenos en sus técnicas. Bien, lo hacen bien, son buenos. Pero yo creo que la humanidad es un factor que tenemos que enseñar siempre y tenemos que evitar que se pierda. Somos humanos, necesitamos ser humanos, necesitamos expresar, sentir, y esto es lo que me gustaría que todos pusiéramos ese granito de arena en el hecho de sentir. Bien. Como muchos ya me conocéis, también sabéis que siempre me encanta poder aportar algo y poder enseñar algo, ¿no? Entonces os quería enseñar solo una pequeña parte que podemos hacer con las personas que nos vienen a la consulta, o vosotros mismos en casa, si estáis un día así muy nerviosos, muy afectados. Algo simple, ¿vale?, para calmar nuestro sistema nervioso, para relajarlo. Fijaros, es con algo que sea metálico, ¿vale? En este caso usamos lo que llamamos un peine yin. Y entonces simplemente con esto, lo único que tenéis que hacer es peinar de la raíz del pelo hacia abajo toda la zona de la frente y de las cejas. Solo peinar, usar cualquier cosa metálica, pero entonces estamos usando algo que es yin y le damos una dirección hacia abajo que también es yin. El trabajar con el yin nos ayuda a calmar el sistema nervioso. Bien, entonces esto lo estamos, al pasarlo por la frente, lo pasamos por zonas de reflexología del sistema nervioso central. Esto viene del Dien Chan, de la reflexología facial vietnamita. Entonces, lo que estamos haciendo con esto, cuando nos vienen nuestros clientes y empiezan a hablar, algunos nos lloran, de entrada empezamos a peinar, ¿vale? Si tienen el pelo muy corto, peinamos todo el cráneo, si no, peinamos frente. Con esto los calmamos y luego empezamos con la técnica. Es algo muy sencillo y que lo podemos aplicar en cualquier momento. Entonces, básicamente, el concepto de este vídeo es que necesitamos personas con corazón y que luego tengan una buena técnica.